Departamento de Tórax ha programado, con quien habla el doctor Edgar Amorín, jefe del Departamento de Cirugía de Tórax, una charla que es Screening en Cáncer de Pulmón, para efectos de dar una idea global de cuál es el concepto actual de despistaje en cáncer de pulmón. Para ello quiero presentar al doctor Octavio Cabero, que es miembro estable del Departamento de Cirugía en Tórax, quien ha preparado una charla al respecto. Al final de la charla pueden ustedes hacer conferencia, pueden hacerlas a través del chat, las preguntas convenientes. Invito al doctor en todo caso para que inicie su presentación. Adelante, doctor Cabero. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, a mí me ha tocado hablar un poco sobre el screening para el cáncer de pulmón. Rápidamente, bueno, el cáncer de pulmón, pues es, como saben, es una enfermedad única, ¿no? En el sentido de que el principal agente etiológico es un producto adictivo. Y este es el que es promovido por la industria, ¿no? Que es el cigarrillo o el tabaco. Aproximadamente 85 a 90% de los casos va a ser por el consumo voluntario o involuntario del cigarrillo. Y sabemos pues que el tabaco es uno de los principales causantes de la mayoría de cánceres primarios y a la cabeza del cáncer de pulmón. Y lo que va a hacer es una disminución de la calidad de vida y reducción de la supervivencia. Se ha demostrado también que el tabaquismo de segunda mano, ¿no? O pasivo, también puede causar el cáncer de pulmón. Y las pruebas demuestran pues que un aumento más o menos del 20 al 30% de riesgo de cáncer de pulmón puede ser por exposición pasiva al tabaco. La detección del cáncer de pulmón actualmente es la única intervención que está diseñada para mitigar la morbimortalidad del cáncer. Y se recomienda la tomografía de dosis baja, tomografía de tórax de dosis baja en fumadores y fumadores seleccionados de alto riesgo. Ahora les voy a hablar más de eso. Bueno, las pruebas para la detección del cáncer o el cribado del cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte de cáncer en general en ambos sexos en Estados Unidos. En hombres, esta se convirtió en la principal causa de mortalidad a mediados de los 50. Y en el 87, esta superó al cáncer de mama, ¿no? Y se convirtió en la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres también. Sabemos pues que no solo el tabaco es el principal problema para el cáncer de pulmón, pero como tiene muchos tóxicos y tiene bastantes contenidos dentro que pueden producir, aparte del cáncer de pulmón, otros cánceres. Y el humo, y aparte del cigarro, hay otras causas, como son los carcinógenos ocupacionales, el radón, antecedentes familiares. A pesar de la reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón, del 51% en hombres desde los 90 y del 26% de las mujeres desde el 2002, la Sociedad Americana de Cáncer estima que se producirán aproximadamente 135.700 muertes por cáncer de pulmón en Estados Unidos. Esto en el año. Y la mayoría de estos pacientes, pues sabemos que no son diagnosticados en estadios tempranos, sino la mayoría son diagnosticados en estadios avanzados. ¿Cuáles son los estadios avanzados? Estadio 3, 4, ¿no? Y esos que tienen una supervivencia aproximadamente del 16% para estadio 3 y 4% para el estadio 4. Y debido a la alta mortalidad y dificultad para la detección del cáncer de pulmón en estas etapas tempranas, es que se hace o se trata de hacer estos cribados o screening, ¿no? De detección. Primero se empezó a realizar con radiografía de tórax a partir de los 90, y a partir de los 90 con la tomografía computarizada de baja dosis. Entonces la radiografía de tórax fue objeto de ensayos en Estados Unidos, y estos fueron respaldados por el Instituto Nacional del Cáncer en la década de los 70, con estudios en el Memorial Sloan Kettering Cancer, el Johns Hopkins y la Clínica Mayo. Entonces los ensayos del Sloan Kettering y del Johns Hopkins
Estos agregaron también la citología de esputo cada 4 meses a una radiografía de tórax anual. Y estas, ¿qué hicieron? La compararon con la radiografía de tórax sola. Y en la clínica Mayo comparó la radiografía de tórax anual y la citología de esputo cada 3 meses. Entonces los estudios en el Memorial y en el Johns Hopkins no mostraron mucha diferencia en la tasa de mortalidad cuando agregaron estos, aparte de la radiografía de tórax, la citología de esputo. Y en el estudio de la clínica Mayo tampoco mostró mucha diferencia en la mortalidad en los grupos, entre los grupos, ¿no? Un cambio en la detección de cánceres en etapas más tempranas. Entonces, con base a estos ensayos, el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, en 1980, la Sociedad Americana de Cáncer cambió la política que había favorecido a la radiografía de tórax solo como una herramienta para la detección del cáncer de pulmón, pero en pacientes asintomáticos. Entonces, estos recomendaron que la prueba de detección masiva para la detección temprana del cáncer de pulmón, y estos comenzaron también a enfatizar en algo muy importante, que era la prevención y el cese de tabaco. Entonces ellos continuaron apoyando la radiografía de tórax, pero más que todo para fumadores empedernidos y trabajadores del asbesto, ¿no? En área de asbesto. Entonces un ensayo más grande examinó la radiografía de tórax para la detección del cáncer de pulmón, y este fue un estudio aleatorio que abarcaba pacientes con cáncer de próstata, pulmón, colorectal y ovario. Estos asignaron 154.901 pacientes a una radiografía de tórax anual, a la atención habitual, ¿no? Y con poder suficiente para detectar una diferencia del 10% de mortalidad por el cáncer de pulmón entre la intervención y grupos de control. Entonces acá se atendieron hombres y mujeres en 10 centros del 93 al 2001, no hubo ningún requisito de elegibilidad, y el grupo de intervención tuvo una radiografía de tórax de referencia y una anual durante 3 años seguidos. No hubo efecto sobre la mortalidad acumulada por cáncer de pulmón durante estos 13 años de seguimiento, ¿no? Y tampoco hubo un cambio de estadio de la enfermedad. Entonces, un subanálisis de pacientes que habían sido candidatos para el National Lung Screening Trial, que es NLST, comparar radiografía convencional simple con tomografía de tórax a baja dosis, pero tampoco encontró en ese momento alguna diferencia entre los grupos. Y a principios de la década de los 90, los estudios comenzaron a utilizar ya más que todo la tomografía de baja dosis, ¿no? Como una modalidad para el screening de cáncer de pulmón. Entonces, a partir de acá fue el Early Lung Cancer Action Project, que inscribió a 1.000 pacientes de alto riesgo. ¿Y quiénes eran estos pacientes de alto riesgo? Eran pacientes de 60 años o más, pero que tenían el hábito de fumar al menos 10 paquetes año. Y este encontró pues que 27 tenían cáncer al momento de la inscripción. En la cirugía 85%, los tumores los encontraron en estadios tempranos, 1, y los ensayos posteriores de un solo brazo en Europa, Japón, Estados Unidos, afirmaron que la tomografía de baja dosis sí mostraba una superioridad sobre la radiografía, ¿no? Estos encontraron que aproximadamente 4 veces, se encontraban 4 veces más tumores que en la radiografía de tórax. La NLST, publicado en 2011, inscribió 53.454 pacientes, los dieron durante 5 años. Estas personas o pacientes tenían entre 55 a 74 años de edad y tenían un historial de tabaquismo de 30 paquetes al año. Entonces compararon la tomografía de baja dosis con la radiografía de tórax durante 3 años, ¿no? Y la mediana fue de 5 a 6 años. Pues se encontraron un total de 1.060 pacientes con cáncer de pulmón en el grupo de tomografía de baja dosis y 941 en la radiografía de tórax. Casi el doble de los cánceres que se encontraron estuvieron en estadio temprano, los que usaron tomografía de baja dosis, a comparación de la radiografía de tórax, y en relación fue un 40 a 20%.
Entonces hubo una reducción relativa del 20% en la mortalidad por cáncer de pulmón en el grupo del grupo que usó tomografía de baja dosis. Entonces este fue el primer ensayo que mostró una reducción en la mortalidad por cáncer de pulmón, y fue mediante la tomografía de tórax o pulmonar de baja dosis. Entonces las primeras pautas, la primera de estas pautas de la Sociedad Médica se publicó en 2012. Un doctor y colaboradores escribieron las pautas clínicas en oncología, que fue la NCCN. Sabemos pues que esta guía del cáncer de la mayoría de patologías se actualizan anualmente. Y la NCCN está de acuerdo con los criterios de la National Screening Trial y la US Preventive Service Task Force. Ellos emitieron una recomendación para la detección de tomografía de baja dosis, y estos tienen los mismos criterios y antecedentes del tabaco, ¿no? Pero tampoco se limitaban a las pruebas, sino también a la prevención. También incluían otros factores, como les dije al principio, a las personas que están expuestas al radón, ocupacional, carcinógenos, antecedentes familiares y también antecedentes personales de algún tipo de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. Entonces, esta directriz alternativa se conoce como la NCCN2, se dirige a adultos con presencia de al menos uno de ya está, tío, gracias. Combinados con un historial de tabaquismo. Esto al menos 20 paquetes por año en lugar de 30. Y los criterios de edad ampliados, ¿no? De 50 y mayores de 77 años. Entonces, se sabe que adultos con un historial de tabaco menos intenso o que no tienen factores de riesgo asociados, se le van a clasificar como un menor riesgo, y en este grupo de pacientes no se les recomienda la detección de tomografía a baja dosis. A principios de 2013, la Sociedad Americana de Cáncer actualizó su guía de cáncer de pulmón, y ya recomendó los criterios de la tomografía pulmonar de baja dosis. Ellos también dicen que el inicio del programa debe ser en pacientes con cáncer de pulmón. Para la detección de cáncer de pulmón tiene que ser con tomografía de baja dosis, pero aparentemente sano de 55 a 74 años, pero con una historia de tabaquismo de al menos 30 paquetes por año, ¿no? Y más adelante, en el 2013, se emitió una recomendación de grado B y apoya la detección del cáncer de pulmón con tomografía de baja dosis para personas asintomáticas de 55 a 80 años. Y estos que tengan una historia de tabaquismo de 30 paquetes. Más o menos este cuadro es los criterios de elegibilidad para screening de cáncer de pulmón. Ahí vemos a las organizaciones, que son las mayoría organizaciones más importantes en lo que es el estudio del cáncer de pulmón. Está la NCCN, la Sociedad Americana de Cáncer, la Sociedad de Cirugía Torácica, y más o menos todos pues abarcan que la edad donde se debe hacer los screenings de cáncer de pulmón es a partir de los 55 años hasta los 80, 74, 77 años. La mayoría busca una historia de tabaco de al menos 30 paquetes año. Y también los años desde que dejaron el cigarrillo, menos de 15 años. Entonces este estudio, que es el estudio Nelson, que se publicó a principios de 2020, reclutó a sujetos de estudio del 2000 al 2004 e inscribió a 13.195 pacientes varones y 2.594 mujeres. Estos fueron asignados a someterse a una exploración con tomografía pulmonar de baja dosis, y se hicieron al año, a los 3 años y a los 5 años y medio, versus a ninguna exploración. Entonces hubo un cambio hacia el diagnóstico en estadio más temprano en el grupo
de las personas que se le había realizado una tomografía de baja dosis, y a los 10 años de seguimiento la mortalidad fue 24% menor en hombres y un 33% menor en mujeres. Entonces, confirman pues que la tomografía de baja dosis sirve y se confirma en los estudios anteriores. Estas son las guías de la NCCN, bueno, que todo el mundo la puede encontrar en internet. Hay una parte que es sobre el screening de cáncer de pulmón. Entonces vemos pues los grupos de riesgo, básicamente las personas fumadoras, las que están expuestos al radón, expuestos a un trabajo ocupacional, historia de cáncer en la familia, historia de cáncer en el paciente, etcétera. Y los ponen dos grupos, ¿no? El de alto riesgo y el de bajo riesgo. Alto riesgo, los mayores de 50 años, como habíamos visto, y los que fuman básicamente más de 20 paquetes por año de cigarrillo. A estos pacientes de alto riesgo son candidatos a que se les haga una tomografía de baja dosis. Y los de bajo riesgo son los de menores de 50 años y que fuman menos de 20 paquetes al año. Entonces, según la guía NCCN, no está recomendado el screening en este grupo de pacientes. Entonces, en la guía pues nos habla de los nódulos. Entonces, hay varios tipos de nódulos. Los nódulos sólidos, subsólidos, varios nódulos. Entonces, básicamente, por ejemplo, en este cuadro, si se encuentra un nódulo en el pulmón, en una tomografía de baja dosis, puede ser, pues, ¿no? O no sospechoso, o infeccioso, o inflamatorio. Entonces, en este grupo hay que iniciar un screening. O los no sospechosos. Si no es sospechoso, hacer una tomografía de baja dosis en 1 a 3 meses. En este cuadro vemos un nódulo sólido en un examen, en un screening de tomografía de baja dosis inicial, y esto los agrupa pues en milímetros, ¿no? De menos a 6 milímetros o mayor o igual a 15 milímetros. Y básicamente, quienes tienen que ir a un screening más cercano, los que tienen más de 6 milímetros, ¿no? Cada 6 meses el screening. Si tiene más de 8 milímetros pero menor de 15, tiene que ser cada 3 meses. Y si tiene más de 15 milímetros, mayor o igual de 15 milímetros, a estos hay que considerar una tomografía con contraste o un PET scan. Si tiene baja sospecha de cáncer, una tomografía de baja dosis en 3 meses, y si tiene alta sospecha de cáncer, en esto sí hay que realizar una biopsia. ¿Y cómo se podría hacer la biopsia? Depende de dónde esté localizado. Se podría hacer por intervencionismo, tipo BIPA, biopsia guiada por aguja fina, o una cirugía, ¿no? Una cirugía, una VATS o una cirugía abierta para simplemente resecar el nódulito. Si no es cáncer, una tomografía anual con baja dosis, y si es cáncer, bueno, hay que hacer el tratamiento correspondiente. Acá, en esta parte, se muestra en esta parte de la guía los que son partes sólidos. Nódulo, parte sólido, no es totalmente sólido. Igual, es de menos de 6 milímetros, anual el control con tomografía, más de 6 milímetros, con componente sólido, tomografía baja dosis en 6 meses, más de 6 milímetros, con componente sólido, igual, una tomografía en 3 meses o considerado un PET scan. En este es más de 6, pero menor a 8 milímetros. Y si es el componente puramente sólido, pero mide más de 8 milímetros, aquí sí hay que considerar una tomografía de tórax con contraste o un PET scan. Igualito, ¿no? Si no es sospechoso, en 3 meses, y si es sospechoso, realizar una biopsia. Los que no son sólidos, o los GGO o los de virus aislado, que miden menos de 20 milímetros, hay que hacerle un seguimiento en 1 año, y los que son más de 20 milímetros en 6. Si vemos un nódulo nuevo que ha estado en seguimiento
o en una tomografía de baja dosis anual, igual, puede ser sospechoso, inflamatorio o infeccioso, o no sospechoso. Si es sospechoso, una tomografía de baja dosis en 1 a 3 meses, y acá hay 3 partes. Si se resolvió, hay que repetirla en 3 a 6 meses, o al año, y si no se resolvió... ¿Cómo? Ay, miércoles. Hay que ver si es sólido o no sólido. Igualito para los diferentes tipos de nódulos, pero quiero ir a la parte más importante. Acá, los riesgos y beneficios de un seguimiento o un cribado de cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuáles son los riesgos y o beneficios, ¿no? Los riesgos que te dé falso positivo, un resultado falso positivo, un resultado falso negativo, que se realicen exámenes o procedimientos innecesarios. El costo, obviamente esto tiene un costo, por eso no en todos los centros se realiza. Si pueden encontrar lesiones incidentales, la exposición a la radiación, y los beneficios obviamente disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón, porque podemos encontrar tumores o nódulos más chiquitos que no se podrían ver en otro tipo de examen como la radiografía. Mejora la calidad de vida, reduce pues la mortalidad, reduce la ansiedad, y puede encontrar además algún otro tipo de enfermedad que no esté asociada a... Bueno, básicamente era hablar un poco sobre el cribado. En el INEN, a los pacientes con nódulos sospechosos los controlamos, dependiendo cuánto miden, ¿no? Puede ser a los 3 meses, a los 6 meses, pero básicamente pues en el hospital vemos más nódulos secundarios o metástasis de otro cáncer. Entonces estos pacientes, por más chiquitos que sean, menores de 1 centímetro o 5 milímetros, igual hay que ir viendo si es que crecen en el tiempo, ¿no? Si es que crecen en el tiempo, habría que realizar la cirugía. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Ya justo lo que estaba hablando, si se realiza el screening en el IREN, no sabría decirte en el IREN. O sea, en el INEN básicamente seguimos los nódulos, pero normalmente en el hospital pues vemos pacientes ya con cánceres de algún otro tipo, ¿no? Y los seguimos. De todas maneras, cuando vienen pacientes nuevos con sospecha, si no nos parece maligno, si los seguimos y si le hacemos screening. Como les decía, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, o al año, ¿no? De todas maneras, como van a una institución de cáncer, normalmente no, generalmente somos más agresivos y procedemos a las biopsias. Ya si es negativo, va a un tratamiento médico, y si es positivo durante la cirugía, también va a un tratamiento quirúrgico más avanzado, ¿no? O sea, si sale cáncer en un nódulo, va a una lobectomía. Era la pregunta del IREN, ¿no? No. Sí se le escuchó. La que no se le escuchó fue la otra que lo hace Sabi Luna Choque, y se pueden producir los venenos que se usan en la agricultura. Bueno, en general, pues lo que usan en la agricultura o en un trabajo agrario usan insecticidas. Entonces sí hay relación general, o sea, generalmente en estos lociones que utilizan, sí puede ser dañino para la salud. Puede producir cáncer. Cáncer de pulmón específicamente,
no necesariamente, en realidad podría causar cualquier tipo de cáncer, pero eso también es por el tiempo utilizado de una persona, ¿no? Si es que trabaja diariamente con algún insecticida, algún veneno que usan. Pero bueno, ahora ya hay tipos de lociones que usan que son más o menos dañinos. No sé en realidad qué cosa estarían utilizando. Depende qué cosa. Por lo menos para el cáncer de pulmón, los que trabajan con asbesto, en fábricas, fábricas de frenos, de las llantas, eso sí tiene más riesgo. Algunos tipos de pinturas también. Que dice, buenas tardes, efectos que puede tener el cigarro electrónico y si es más o menos dañino que el tabaco. Bueno, todavía no es 100% claro ese tema del cigarro electrónico. De hecho, cualquier insumo que uno consuma aspirando no es beneficioso. El cigarro en sí, el tabaco, tiene muchos tóxicos que ya se conocen, carcinógenos, pero también se sabe que el cigarro electrónico tiene. Uno de ellos es no recuerdo muy bien el nombre, pero sí hay un componente exclusivo que usan los cigarros electrónicos. Más que todo cuando los cigarros o cuando uno está consumiendo estos vapes, cuando sabe a quemado, o sea, cuando ya están quemando el filtro de los cigarros electrónicos, son mucho más dañinos que cuando abren uno nuevo, ¿no? Pero en sí, en general, tampoco se debería consumir porque no se sabe a cada 20, 30 años el cigarro electrónico puede causar. Eso en realidad no lo vamos a saber de acá a largo tiempo. Como el cigarro, antes se pensaba que no era dañino, pero ya pues 30, 40 años después se sabía que producía cáncer, y no solo cáncer de pulmón, sino varios tipos de cáncer como cáncer gástrico, cáncer de páncreas, intestinales. Entonces sí está asociado a varios tipos de... Entonces la recomendación es igual no utilizar. Doctor, hay una pregunta adicional que dice, ¿qué acción deberían seguir los trabajadores en ocupaciones que los expongan? ¿Cómo? No lo entendí bien. A ver, le repito. Dice, ¿qué protección deberían seguir los trabajadores en ocupaciones que los expongan? Ya. Depende del tipo de trabajo en el que estén, si son fábricas o por lo menos en la agricultura. De hecho, una máscara con filtro, por lo menos una mascarilla, ¿ya? Pero si se puede, podrían utilizar estas máscaras industriales tipo las que venden 3M, que tienen los filtros, o tipo las que están también utilizando en estas épocas de COVID, que los filtros hay varios tipos de filtros, ¿no? Para microorganismos, para virus, bacterias, para entrar a las socavones de las minas, pero sí o sí una mascarilla con filtro. Eso es para la protección de la vía respiratoria, ¿no? Obviamente utilizar casco, los lentes de protección también es añadido a lo que deberían usar. Gracias, doctor Clavero. Buenas tardes.